Muy buenos días. Podemos comenzar, ¿no? Bien, continuaremos con lo que estamos haciendo con nuestras pruebas. Ahora lo que vamos a hacer es trabajar con señales analógicas. En la anterior clase hemos hecho un poco de señales digitales. Por ejemplo, para encender o apagar un LED, o para ver el estado de un botón, si es que está presionado o no el botón, ¿no? Entonces ahora vamos a cambiar un poco, vamos a hacer ahora con señales analógicas. Entonces vamos a utilizar algunos sensores y algunos actuadores para hacer la simulación. Entonces lo que vamos a hacer es justamente estas señales analógicas de entrada y de salida. Nuestro esquema va a ser algo similar a este. Vamos a tener nuestro Arduino y a nuestro Arduino vamos a conectar dos sensores, ¿no? En este caso puede ser simplemente dos potenciómetros. Entonces eso vamos a conectar, y un servomotor. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Lo que vamos a hacer es mover este servomotor desde el puerto serial, y en todo caso desde NetBeans, ¿no? Nos creamos una pequeña ventana y desde ahí vamos a mover este servomotor. Y estos dos sensores o dos potenciómetros, la información que tengan estos lo vamos a ver en nuestra ventana, ¿no? En NetBeans. Entonces eso es lo que vamos a hacer. Entonces Arduino va a tener dos potenciómetros, un servomotor. Este servomotor lo vamos a controlar desde NetBeans, y en NetBeans vamos a poder ver qué valores tienen estos dos potenciómetros. Eso es lo que vamos a hacer. A ver, antes de eso, no sé si esto está habilitado. Probaremos esto. Veremos. Ya. Eso lo dejaremos hasta ahí. Entonces analizaremos lo que es el Arduino para ver cómo podríamos hacer nuestro código para este pequeño circuito. Y en realidad sería más cómo voy a enviar la información a NetBeans y cómo voy a recibir la información de NetBeans. Eso es lo que vamos a hacer. Ya. Esto más adelante vamos a hacer. Entonces regresaremos aquí. Entonces para Arduino lo que vamos a hacer es utilizar un servomotor. Creamos nuestro objeto, ¿no? Que se llama mi servo, y nos vamos a crear de este lado dos sensores, ¿no? El sensor 2 y el sensor 3 que sea, ¿no? Y una variable más que se llame enviar. Todos son de tipo doble.
Y de todo esto, el que me interesa aquí es esta otra variable, que es de tipo string, que se llama input string. Entonces una otra variable más, ¿no? Simplemente para cadenas de texto. Y está en blanco. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Entonces, estas son algunas variables que vamos a utilizar. En el void setup vamos a inicializar el puerto serial. Y vamos a definir el servomotor. Vamos a decirle que se va a conectar al pin número 9. Entonces aquí, ¿no? Y inicialmente le decimos que vaya a 90 grados. No podemos hacer esto o quitarlo, no hay problema. ¿Qué más necesito en el void setup? Necesito reservar un poco de espacio de memoria para esta variable, este input string. No sé aquí cuántos caracteres podría llenar, ¿no? Entonces ese espacio, aquí me estoy reservando una cierta cantidad de caracteres para esta variable, o para esta variable, ¿no? Input string. Más adelante vamos a ver cómo lo vamos a utilizar. ¿Listo? Entonces eso es lo que necesito, algunas variables y mi void setup de esta manera, ¿no? El serial y el servomotor. Ahora nuestro código principal. Está un poco largo, pero lo vamos a ir separando. Aquí haremos el código para la lectura. Lectura de información, le pondremos lectura de información que viene desde NetBeans, ¿no? Entonces todo lo que voy a leer de NetBeans está aquí. Y aquí abajo vamos a colocar por aquí. Este va a ser el envío de información para NetBeans. Entonces así queda. Entonces veremos cómo vamos a hacer la lectura de la información que NetBeans nos manda. Y vamos a ver cómo podríamos resolver, ¿no? Entonces, para hacer la lectura o para leer información que nos va a mandar NetBeans, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a utilizar este while. Hasta aquí. Primero analizaremos este pequeño while de aquí. Y es más, lo vamos a hacer así. Este while dice serial.available, dice si es que hay alguna información disponible en el puerto serial. Por ejemplo, si es que en el puerto serial me envían 1, 2, 3, 4, 5, por ejemplo. Entonces, si en el puerto serial me llega esto, aquí va a preguntar, ¿hay alguna información? Y me va a decir verdadero. ¿Y qué es lo que va a hacer? Me creo una variable, valor que es de tipo carácter, y hago la lectura del puerto serial, el valor que ha llegado. Entonces, como esta variable es de tipo carácter, este serial read solo lee un carácter de todo el mensaje que me va a llegar. Solo lee un carácter, nada más, ¿no? Como es de tipo carácter, solo puede leer uno. Entonces, este codiguito de aquí lo que hace es leer un carácter nomás, el 1, ¿no? Y termina el while, repite otra vez y me dice sigue hay mensajes. Y lo que hace este while al final es leer, bueno, todo el mensaje, pero con esto leo carácter por carácter
Eso es lo que hace, o el efecto que tengo con este while. Entonces la primera vez lee 1, la segunda vez lee 2, repite el while, luego lee 3, lee 4, lee 5 y hasta que termine de leer todo el mensaje. Entonces eso es lo que hace aquí. Lo que hace es leer carácter por carácter. ¿Listo? Entonces esto es lo que vamos a utilizar en esta ocasión para leer información desde NetBeans. Entonces, como ya sé que lee carácter por carácter, entonces sobre eso puedo agregar este código de aquí. En mi variable input string voy a ir agregando el valor que leo. Entonces, ¿cuál va a ser el efecto? Si aquí tenía 1, 2, 3, 4, 5, aquí lo que lee es simplemente un carácter, lee el 1. Y este input string en esa variable, como le agrego valor, se agrega valor. Input string vale 1. Termina el while, repito otra vez. Este serial read lee el 2. Y ese 2 que está almacenado en esta variable valor se agrega al input string. Entonces esto ya vale 1, 2. Lee otra vez. Esto ya vale 3. Y ese 3 se agrega aquí. Lee 4 y ese 4 se agrega. Lee el 5 y ese 5 se agrega. Entonces hasta ahí ya tengo otra vez todo, ¿no? Entonces lo que estoy haciendo es leer uno por uno y aquí lo estoy armando otra vez el mensaje completo. ¿Listo? Entonces eso estamos haciendo. Armar todo el mensaje. Pero es posible que desde NetBeans me mande información, no solo una vez, me envíe varias veces. Entonces hay la posibilidad de que la información se mezcle. Por ejemplo, la primera vez me manda 1, 2, 3, 4, 5 y la segunda vez me manda, por ejemplo, 6, 7, 8. Entonces podría mezclarse la información. No podría, ya no sería difícil saber, ¿no? Dónde empieza el mensaje o desde dónde era el otro mensaje, ¿no? Cómo separar el mensaje. Entonces, para eso vamos a utilizar una variable aux. Esta es mi variable aux. ¿Para qué lo voy a utilizar? Cada vez que lea un carácter de aquí, lo voy a ir agregando, ¿no?, al input string. Siempre y cuando este aux sea 1. Entonces, así como está, todo el tiempo va a ir llenando. Entonces, ¿cómo voy a hacer para que en algún momento deje de armar el número, no? Entonces lo que tengo que hacer es hacer que este aux cambie de valor para que ya nos registre. ¿Y cuándo va a cambiar de valor? Entonces lo que le voy a agregar es otro if aquí. Voy a preguntar si es que me ha llegado una A. Entonces, ¿qué es lo que trato de hacer con esto? Entonces, lo que yo voy a hacer desde NetBeans es enviar una información, por ejemplo 1, 2, 3 y con una A al final. Entonces, si es que le envío de esta forma la información, y es posible que NetBeans me envíe otra vez, ¿no?, el 4, 5, 6 y otra vez A. O si quieren, ya le envío otra información, ¿no? Entonces, esta parte ya hemos visto, lee uno por uno, ¿no? Va a leer el 1, el 2, el 3, el 4. Y aquí va a ir agregando cada carácter. Entonces, por ejemplo, con este código, ¿qué es lo que va a pasar? El 1 se va a agregar a la variable input string. Luego se va a agregar el 2. Luego se agrega el 3.
regresa otra vez al while, viene al serial read y lee esta A. Aquí lee la A y dice, si mi valor que he leído es igual a A, entonces aux que valga 0, y si aux es 0, este if ya no funciona. Y ya deja de agregar los valores, ¿no? Ya no funciona esto. Repite otra vez, lee el 4, pero ya nunca más va a entrar aquí, ¿no? Puede leer todito este bloque, pero nunca más se agrega el carácter. Entonces solo se agrega hasta que encuentre una letra A, y hasta ahí termina de agregar los números. Entonces eso es lo que voy a hacer en NetBeans. En NetBeans voy a mandar este tipo de información con una A al final para decirle hasta dónde es el mensaje o la información. ¿Listo? Entonces eso es lo que hacemos aquí. Simplemente recuperamos la información. Si quieren 1, 2, 3 y ya. Y aquí solo se queda 1, 2, 3. Entonces con esto recuperamos la información que nos ha enviado NetBeans. Y ahora esta información ya es fácil de utilizar. Entonces, ¿cómo voy a utilizar para mi ejemplo? Como ya tengo la lectura, entonces lo primero que voy a hacer es convertir este input de string que tiene toda esta variable, todo este valor. Lo convierto a entero. Entonces aquí es de tipo string. Entonces sería como si fuese con comillitas, ¿no? Así, 1, 2, 3. Y aquí recién lo cambia a entero, 1, 2, 3. Entonces, como ya es entero, aquí recién puedo hacer operaciones, ¿no? Hacer una suma, una resta. Entonces hago esa conversión de esta mi variable. Y con esto, para este ejemplo, lo que voy a hacer es mover este motor. Entonces le voy a verificar un poco, ¿no? Si este valor está entre 0 a 180, entonces que se mueva el servomotor. ¿Cuántos grados se va a mover? Lo que dice la variable val. La variable val dice lo que tenía input string. ¿Y qué tenía input string? 1, 2, 3. La información que ha enviado NetBeans. Entonces esa cantidad se va a mover. Se mueve el servomotor. Y dejamos en blanco otra vez este input string, este de aquí, ¿no? O si quieren, este de aquí, que hemos ido llenando con los caracteres, lo dejo otra vez en blanco. Una pequeña pausa, puede ser 10, 100, no hay problema. Y termina hasta ahí el programa, ¿no? Para la lectura de información. Entonces termina hasta aquí. Y va a repetir otra vez ese proceso, ¿no? Si es que hay información disponible, lee, recupera carácter por carácter, lo convierte entero y le dice al servomotor que se mueva esa cantidad. A ver, si no hay problemas, esto debería funcionar desde aquí. Bueno, me está saliendo otros mensajes. Más adelante vamos a ver. Entonces solo veremos esta parte de aquí. Lo que le digo es enviarle una información. Puede enviar desde aquí o desde NetBeans. Entonces haremos desde aquí. Si le mando 1, 2, 3 y ya. No, debería moverse el motor. Entonces regresaremos aquí y aquí. Entonces la información le enviaré 1A, por ejemplo, y atrás cualquier otro número. Y hasta aquí todavía. Y el servomotor se mueve. Le puedo enviar otra vez 160 grados y mi separador una A. Y atrás puede ir otra cosa, ¿no? Y se mueve a esa posición. Entonces eso es lo que hemos hecho. Entonces desde NetBeans vamos a enviarle esta información de aquí
para que funcione, ¿no? Y ya está, ¿no? Entonces de esa manera podemos enviar la información. Bueno, no tanto enviar, sería recibir la información en Arduino, ¿no? Entonces, de esa manera recibimos o hacemos la lectura de la información que nos llega desde NetBeans. ¿Listo? Entonces hasta ahí ya tenemos. Entonces aquí lo que nos faltaría es la parte de NetBeans. NetBeans nos tiene que mandar esta información. Entonces más adelante vamos a ver cómo envía la información. Ahora en Arduino el otro. Estamos haciendo este ejemplo. Entonces los valores de estos dos sensores necesito enviar a NetBeans. Entonces eso es lo que vamos a hacer ahora. Para enviar la información a NetBeans, ya hemos visto un poco la anterior clase, utilizamos el serial, el print, ¿no? Serial.print. Eso es lo que hacemos. Y en este caso, ¿cómo vamos a hacer? Entonces tenemos dos sensores analógicos conectados en el A2 y en el A3. En el A2 va a ser el sensor 2 y en el A3 el sensor 3. Entonces ahora aquí cómo vamos a enviar la información. Entonces como es un print, podríamos haber hecho esto, no hacer este serial print. Aquí, ¿no? Serial print y sensor 2. Y aquí abajo colocarle serial print el sensor 3. Lo más fácil podría haber sido esto, ¿no? Imprimir cualquiera de estos. Pero vamos a tener igual algunos problemas si es que enviamos así. Por ejemplo, si es que el sensor 2 dice 123 y el sensor 3 dice 456. Entonces, ¿qué va a pasar? En el serial va a enviar 123 y va a enviar 456. Pero va a ser igual. En NetBeans me va a ser difícil identificar cuál valor o de cuál sensor está haciendo la lectura. Posiblemente a NetBeans le llegue 456, pero no voy a saber si era del sensor 2 o era del sensor 3. Entonces va a ser un poco complicado ver eso, ¿no? Podríamos generar diferentes alternativas, como este caso, ¿no? Enviarle 123 y al final una A, por ejemplo. Enviarle 456 con una B. Tendría que agregarle, ¿no? Adjuntarle una letra más. Podría ser esa una alternativa, ¿no? Y en NetBeans tendría que reconocer esto, ¿no? Cuál tiene A y cuál tiene B. Podría ser una alternativa. En nuestro caso no vamos a hacer esa opción. Lo que vamos a hacer es mandar el mensaje en un solo bloque. Entonces lo que vamos a hacer es enviarle, o si quieren, a ver, haremos esto, sería el print. Lo que voy a hacer es enviar el sensor 2 más el sensor 3. Algo así, pero no es tan directo. En realidad lo que quiero enviar es los dos mensajes unidos. Por ejemplo, 456, 1, 2, 3. Algo así. En un solo mensaje que estén estos dos valores, ¿no? El 1, 2, 3 y el 4, 5, 6. Algo así quiero enviarle. Y en NetBeans voy a separar todo el mensaje y voy a saber
cuál corresponde a cuál. Los primeros 3 dígitos, por ejemplo, para un sensor y los siguientes 3 para otro. Entonces voy a optar por esta forma de enviar la información. Entonces eso vamos a hacer, pero no es tan fácil así. Entonces hay que hacer algunas operaciones. Y esas operaciones que hacemos es justamente esto de aquí, para unir estos dos valores. ¿Y qué es lo que estoy haciendo para unir? Entonces, veremos por aquí, a ver. No sé si esto está activo. Entonces lo que voy a hacer para unir dos valores va a ser esto. Por ejemplo, puedo tener una variable 1 y una variable 2. Asumiremos que ambos son de 2 dígitos. La variable 1 tiene el 14 y la variable 2 tiene 13, por ejemplo. Y quiero unir estos dos en uno solo. Entonces tendría una tercera variable, si es que quieren verlo así, una variable 3, donde va a estar unido estos dos. Entonces mi variable 3 ya va a ser de 4 dígitos. ¿Y cómo quedaría mi variable 3? Tendría que colocar, dependiendo al orden, ¿no? 1, 3 y 1, 4. Entonces mi variable 1, por ejemplo, vale 14, el 2 vale 13, y el 3 es la unión del 1 y el 2, que sea 1314. Entonces, ¿cómo haría para hacer eso? Entonces, lo que estamos haciendo y lo que vamos a hacer para nuestro ejemplo es, por ejemplo, a este valor multiplicarle por 100. Para este ejemplo, ¿no? Entonces, ¿qué efecto voy a tener? Ese número le estoy agregando 2 ceros, o si quieren, se está incrementando 2 dígitos. Y este valor le voy a sumar el otro de aquí, ¿no? Bueno, en nuestro caso está al revés, ¿no? Haremos el otro de aquí. Este de aquí multiplicamos por 100 y como resultado tengo ese mismo 13, pero con 2 ceros más o 2 dígitos más. La variable 1 se mantiene con sus 2 dígitos y esos dos números hago la suma. Entonces, como resultado, 4, 1, 3 y 1. ¿No? Entonces, de esa manera podemos hacer o podemos unir, ¿no?, estos dos valores. Y ya con eso puedo, aquí es más fácil identificar, ¿no? Estos dos últimos dígitos corresponden a la variable 1 y esto corresponde a la variable 2, ¿no? Entonces de esa manera podemos unir. Y si quiero más variables, sigo el mismo proceso, ¿no? O si quiero de más dígitos. Esto, si es por 100, en realidad es agregarle 2 ceros o agregarle 2 dígitos. Si quiero de 3 dígitos será por 1000. Si quiero con 4 dígitos por 10.000, ¿no? Entonces eso es lo que vamos a hacer ahora, o lo que hacemos para unir la información. Entonces eso estoy haciendo aquí. Por ejemplo, a mi sensor 3 le multiplico por 10.000. Entonces eso quiere decir que le estoy agregando 4 dígitos más. Entonces, ¿qué está pasando?
Estos nuestros sensores analógicos usualmente leen desde 0 hasta 1023. Entonces eso equivale a que su valor máximo, por ejemplo, tiene 4 dígitos. Entonces voy a trabajar con 4 dígitos. Pongamos que este otro lee 256. Entonces estos dos valores quiero unir. Entonces voy a asumir que son de 4 dígitos ambos. Entonces regreso a esta mi operación. Y puedo hacer otra vez esto, ¿no? Vamos a borrar todo esto. Y mejor si lo borramos por aquí. Por ejemplo, nuestro primer sensor nos dice es 1023. El segundo dice 512. Entonces, como resultado, debería tener, empezaremos desde aquí, 5, 1, 2, y del otro lado tengo 1, 0, 2, 3. Este debería ser mi resultado. Entonces hacemos el mismo procedimiento de hace rato, ¿no? A este valor le vamos a multiplicar. ¿Cuántos dígitos más me falta? 4, ¿no? Entonces 1, 2, 3 y 4. Y como resultado voy a tener 5, 1, 2. Y esto moveremos un poco por aquí. Y con 4 ceros, ¿no? 1, 2, 3 y 4. Y este número le voy a agregar este otro de aquí. Este se queda intacto. Y sumo esos dos valores, ¿no? Y como resultado 3, 2, 0, 1, 2, 1, 5. Y ya está. Entonces esto igual ya hemos visto, ¿no? Estos 4 de aquí serían para mi variable 1. Y esto de aquí sería para mi variable 2. Pero aquí está un poco diferente, ¿no? Este solo tiene 3. Entonces tendré que agregarle aquí un numerito más, ¿no? Para que sea 4. Y así en NetBeans leer de 4 en 4. Para que sea más fácil, ¿no? Entonces, para completar este 0 que me falta aquí, entonces a este mismo número le puedo sumar. Entonces esto regresaremos un poco. Como a este me falta un 0 aquí, entonces podemos agregarle, podemos sumarle este valor de aquí, un 1 con varios ceros por aquí. Y como resultado, ¿qué vamos a tener? Le vamos a sumar. Y desde aquí si quieren, 1, 0, 5, 1, 2, 1, 0, 2, 3. Entonces con eso ya tengo, ¿no? Los primeros 4 y los siguientes 4. Este es de la variable 1 y este es de la variable 2. ¿No? Entonces esto es lo que quiero enviarle, esta información de aquí. Esto es lo que vamos a enviar a NetBeans. Y en NetBeans me va a llegar este valor y en NetBeans vamos a separar esto. En NetBeans le voy a decir los 4 primeros para la variable 1 y los 4 siguientes para la variable 2. Y este 1 lo voy a dejar ahí, no me va a servir, no lo voy a utilizar. Entonces de esa manera podemos unir. Entonces puedo hacer con de 4 dígitos, tendría que multiplicar por 10.000, ¿no? Si quiero de 2 dígitos, por 100. Eso ya mucho depende, ¿no? Cómo quiero enviar la información. En este caso estoy enviando de 4 dígitos.
podría enviar, por ejemplo, un número, no sé, 1, 3, 4, 2, 8, 5, por ejemplo, ¿no? Y enviar de 2 en 2. Así no podría enviarle esto. Y en NetBeans le diría, esto es del sensor 1, esto es del sensor 2, del sensor 3. Y si quiero aquí le agrego más, ¿no? Esto es del sensor 4. Puedo agregarle un 81, por ejemplo. Y decirle esto es del sensor 5. Entonces puedo enviarle toda la información que yo necesite, ¿no? Y el proceso para armar todo esto es esto, ¿no? Multiplicar por 100, por 10, por 1000, ir sumando, ¿no? Cada uno de estos. ¿Listo? Por ejemplo, este 42, en realidad tendría que multiplicar por 100 para que sea 4200 y sumarle este. Y este 13 también tendría que multiplicarle por 10.000, ¿no? Para sumarle este otro. Entonces ese sería el proceso, ¿no? Para armar todo esto. ¿Listo? Entonces es cuestión de hacer multiplicaciones y sumas para unir en un solo valor. Entonces eso estamos haciendo aquí. Para este ejemplo solo son dos sensores. Entonces multiplico por 10.000 y le sumo el sensor 2. Pero como quiero trabajar con 4 dígitos, además le sumo este otro valor. Entonces aquí como resultado, si es que este fuese el número, me va a quedar 1, hemos puesto un 1 por delante, ¿no? Y va a ser 0,256. Y el otro va a ser 1023. Entonces toda esta información es el que le voy a enviar. Y en mi serial print, eso es lo que le envío. Y eso es todo el código. Si quieren aquí un 100, ¿no? Entonces de esa manera podemos enviarle la información, por ejemplo en este caso, de dos sensores analógicos. Sus valores puedo enviarle a NetBeans. Y a NetBeans le va a llegar esto, ¿no? Ahora aquí son de tipo doble. Como es de tipo doble, al final toda esta operación aquí me va a salir .00, ¿no? Con decimales. Pero esto de aquí ya no es muy relevante, ¿no? Vamos a trabajar con su parte entera nomás. Entonces, ese es el mensaje que va a enviar, ¿no? El mensaje que envía al final. Y lo envía como si fuese un texto, ¿no? 10, 25, 61, 0, 23, 00, ¿no? Entonces, ese es el mensaje que está enviando. A ver, esto vamos a subir. Y vamos a verificar. A ver, veremos si funciona. Y justo este valor, ¿no? Todo el tiempo está haciendo un print. Este programita, ¿no? Termina de hacer el print de la I100 y repite el loop. Si llega algo, se mueve el servomotor. Y aquí, ¿no? Estos dos sensores hace estas operaciones y lo que envía o lo que muestra en el serial es esto de aquí, ¿no? En nuestro caso está mostrando 10, 51, 60, ¿no? Todo esto. Y en realidad, ¿qué sería? Un sensor marcaría 504 y el otro sensor 516. Eso sería, ¿no? A ver si esto sigue por aquí. Entonces, en mi caso, esos potenciómetros estoy utilizando un joystick. Este joystick tiene justamente dos potenciómetros incluidos aquí mismo, ¿no? No se puede ver, pero están aquí mismo. Entonces lo que vamos a hacer es mover esos potenciómetros. Por ejemplo, uno de esos lo voy a mover y lo voy a poner en 0.
Y aquí está, ¿no? Uno de los potenciómetros se pone en 0. O puedo colocarle en su máximo. 1023. Entonces se pone en su máximo. El otro sensor también puedo probar su máximo y podría llevar a su mínimo, ¿no? En 0 el otro sensor. Y esta información es el que estamos enviando a Java, a nuestro NetBeans. ¿Listo? Entonces con eso vamos a trabajar. Entonces este mismo efecto vamos a generar. Poder mover el servomotor desde aquí, de decirle 2 grados, o poder ver el valor de mis dos sensores, ¿no? Pero en este caso no es muy amigable, ¿no? Esta forma de ver. No se entiende bien, ¿no? ¿Qué sensor será? ¿Qué será? No es muy amigable esta ventana. Entonces justamente para reemplazar esta ventana nosotros vamos a utilizar en NetBeans. Entonces aquí es donde vamos a utilizar. A ver, veremos. Aquí es donde vamos a ver. Entonces esto ya es más amigable, ¿no? Puedo ver el sensor 1 o el sensor 2, como lo hemos llamado, su valor, o el otro sensor. A ver dónde estamos. Entonces en vez de utilizar el monitor serie, podemos utilizar este otro, que lo podemos desarrollar en Java. Entonces, ¿cómo quedaría? Haríamos las mismas pruebas, ¿no? Un sensor puedo igual modificar, ponerlo a 0 si quieren, o ir subiendo. Y el otro sensor también, ¿no? O ambos sensores de repente, ¿no? Uno que suba, uno que baje, los dos que estén en 0. No, podríamos hacer eso. O desde aquí mover el servomotor. No, eso es lo que podríamos hacer. Entonces, haciendo en NetBeans, ya nuestros proyectos son más amigables. Ya puedo ver el sensor de esta forma, ¿no? O controlar mi servomotor de esta forma, ¿no? Ya no con el monitor serial, que era un poco complicado, ¿no? Incluso teníamos que generarnos unos menús para hacer algunas operaciones, ¿no? Entonces, si lo hago de esta forma, ya no necesito los menús. Todo ya lo veo directamente aquí. Puedo ver todos los sensores, puedo mover, no necesito menús, no necesito nada, ¿no? Y es más directo. Y más amigable incluso, ¿no? Y es más, puedo hacer más operaciones. Estos mis sensores podría graficarlo. Si no me equivoco, hemos avanzado un poco lo que era la librería JFreeChart para hacer gráficos. Entonces, esta información podría graficarlo, no hacerlo en una barra, hacerlo en una gráfica en mis ejes coordenados, por ejemplo, ¿no? Entonces, de repente podría hacer algo muy similar a un osciloscopio, de repente, ¿no? Una gráfica y ver los cambios que tiene esto, ¿no? Como si fuese un osciloscopio. Entonces ya mis posibilidades de mejorar mi proyecto en Arduino se incrementan, ¿no? Puedo ya hacer gráficas, puedo agregarle más cosas, ¿no? Entonces, como ya hemos visto cómo funciona la parte de Arduino, ahora veremos cómo vamos a hacer la otra parte en NetBeans. Entonces, ahora haremos esta ventana. A ver, para ganar un poco de tiempo vamos a utilizar como ejemplo este código. Pero nos crearemos un proyecto. Java aplicaciones. Y un proyecto que sea... ¿qué le podemos llamar? Arduino analógico.
así que se llame nuestro proyecto. Y donde estamos, aquí, Arduino analógico. No tiene librerías, no tiene ninguna clase, no tiene nada, está en blanco, ¿no? Entonces vamos a empezar a trabajar. De la librería, esto ya hemos visto, ¿no? El JDK tiene que estar con la versión adecuada para Arduino. En este caso me dice, ¿no? Versión para Arduino. Entonces ya hemos modificado eso, ¿no? La librería. Y para modificar podemos repetir otra vez, ¿no? En el proyecto, clic derecho, propiedades y librerías. Aquí está, ¿no? JDK. Y aquí puedo seleccionar la librería que necesito. Puede ser este. En este caso necesito versión para Arduino. Entonces ese selecciono. Y se queda con esa versión, ¿no? Necesito además la otra librería para conectarme con Arduino. En mi caso estoy utilizando este, ¿no? El Panamagitech Arduino, la versión 3.1. Y ya tengo la librería. Lo siguiente sería ya hacer el código. Entonces nos creamos nuestro formulario, que se llame como de costumbre principal. Y ya está, ¿no? Entonces aquí nos vamos a colocar el botón para conectarnos, ¿no? Para conectarnos a Arduino. Y usualmente nos colocamos una cajita de texto para ver los mensajes que nos va a llegar. Entonces le pondremos texto. Y este que sea el botón conectar. Entonces así quedaría, ¿no? Entonces para conectar el código ya es el mismo, ¿no? Estos mensajes lo podemos borrar para que no esté muy largo. Y ya está, ¿no? Entonces para acelerar un poco, lo que vamos a hacer es ayudarnos con algunos de los ejemplos que hemos hecho. No sé si hay por aquí alguno de esos. Este, por ejemplo. Necesitamos crearnos nuestro objeto. Entonces, el Panamagitech. Entonces, para no estar escribiendo, lo voy a copiar, ¿no? Para que sea más rápido. Y donde estamos, aquí. Y en nuestro programita, aquí vamos a crearnos el Panamagitech. Después necesito en el botón conectar. Entonces regresamos de aquí. Para hacer la conexión, haremos este mismo de aquí. Esto de aquí, ¿no? Eso necesito para conectarme. Entonces en nuestro caso, en nuestro botón conectar va a ser el mismo. Y cancelar. Así quedaría, ¿no? Nuestro código. Nuestro Arduino RxTX. Esto nos sirve para la comunicación, ¿no? Para conectarnos. Y aquí lo importante es verificar el puerto y la velocidad. En nuestro caso, esto está conectado en el puerto 24. Entonces, esto tendría que ser con 24. Aquí simplemente creamos ese objeto. Y este código necesita el try y el catch, ¿no? Entonces ya podemos ir agregando o importando, ¿no? Las clases de nuestra librería. Entonces importamos ese
Ya tenemos un importado, ya no tiene error. ¿Cuál nos falta? Este nos falta. ¿Y qué más nos falta? Bueno, nos va a seguir saliendo algunos errores porque no tenemos el listener. Entonces, antes haremos este listener. Entonces, por el momento, esto ya estaría completado, ¿no? Nuestro botón conectar. Se va a conectar y no hay problema. Ahora haremos el listener. El listener igual va a ser el mismo que hemos hecho lo anterior. Así que no va a ser muy relevante repetir otra vez todo el proceso, ¿no? Lo haremos más corto hasta aquí. Nuestro listener es este de aquí, ¿no? Entonces utilizaremos el mismo listener aquí. Y cancelar también. Entonces, ¿qué es lo que hacíamos aquí? Entonces, de manera rápida, nos creamos esta variable que se llama listener. En realidad nos creamos un objeto, ¿no?, de tipo listener, utilizando esta clase SerialPortEventListener. ¿Y qué es lo que hacemos dentro de este listener? Entonces, como es de tipo listener, lo que hace es ejecutar este código todo el tiempo se ejecuta, ¿no? Y cada vez que se ejecuta este código, que es de tipo listener, esa es su característica, que todo el tiempo se está ejecutando de forma simultánea, si quieren, o de forma paralela, si quieren. Puedo tener otros botones, hacer otras acciones, pero al mismo tiempo esto todo el tiempo está funcionando. Entonces, ¿qué hace este listener? Dentro del listener nos creamos este método void, que es el serial event. ¿Y qué hace este serial event? Lo único que me interesa de todo esto es esto de aquí. Preguntar si es que hay algún mensaje disponible, si es que algo ha llegado al puerto serial. Entonces eso es lo que hace, ¿no? Verifica el puerto serial. Si hay algo, si ha llegado información, entonces ¿qué puedo hacer? Ese mensaje que ha llegado al puerto serial lo puedo mostrar en nuestra caja de texto. Lo hemos llamado texto, ¿no? Y eso es todo, ¿no? Entonces podemos importar, ¿no?, algunas librerías que necesitamos por aquí. El logger también. ¿Qué más? Y ya está, ¿no? Importamos todo lo que nos faltaba. Port exception también lo importamos. Y todo esto se importa, ¿no? Son varias herramientas que necesita para que funcione, ¿no? Del Panama Hitech se han importado estos dos. Del Serial Port, estos dos, que igual son de la librería Panamá, ¿no? Y estos dos en realidad son para estos mensajes, ¿no? Y es más, podríamos borrar este mensaje y crearnos nosotros uno propio, ¿no? En una etiqueta label, por ejemplo, en un label, escribir el mensaje de error, algo similar a lo que hemos hecho con base de datos, ¿no? Entonces eso podríamos cambiar por otro mensaje. Lo dejaremos así. Entonces ya tengo la conexión, puedo conectarme, solo necesito esto, ¿no? El try y catch se agrega automáticamente. Y en mi listener, mi método listener también lo creo. Y dentro del listener, de este objeto, ¿no?, este método serial event, lo único que aquí necesito también es verificar si hay algún mensaje.
si hay algún mensaje, el mensaje que ha llegado lo muestro en la caja de texto. A ver, veremos si hasta ahí está todo bien. Y aquí está, ¿no? Nos conectamos, hemos hecho la conexión y el listener ya empieza a funcionar. Y en la caja de texto, en esta caja de texto, se imprime o muestro todo lo que me llega del puerto serial. Y justamente me llega esta información, ¿no? Regresaremos aquí. En este formato me llega, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí me dice 516. Entonces, este debe estar en 516 y el otro me dice 504. Así está. Y aquí me manda 0,516 y el 0,504. Esto lo podemos copiar, pegar y así. Entonces así quedaría. Un sensor está en 504, el otro en 516. Uno de esos dos valores y le envío o imprimo en el puerto serial esta información. Y del otro lado, NetBeans lo que hace es leer esta información, lo que el serial está mandando. Lee y eso me imprime aquí. Este mismo valor se imprime aquí, ¿no? Entonces hasta ahí ya tenemos casi listo. Entonces lo que nos faltaría es separar esta información y mostrarlo de una forma más amigable. Entonces, ¿cómo haríamos eso? Para eso podemos utilizar este Progress Bar, una barra de progreso, y le podemos cambiar el nombre, que sea la barra A. Otro Progress Bar por aquí, que se llame la barra B. Y esta. Y para identificar, ¿no? Este que sea el sensor 2. Y este va a ser el sensor 3. Y además aquí vamos a colocar algunas etiquetas. Label 2 que sea. Y lo dejaremos en blanco. Y una etiqueta más. Lo haremos así, esto que esté en blanco. Y que sea el label 3. Entonces, la información que llega aquí lo separaremos y lo mostraremos en esta barra de progreso. Aquí, ¿no? Y además en la etiqueta. Ya separado, ¿no? Aquí está en uno solo, lo separaremos y lo mostraremos por separado. Entonces eso haremos el código. ¿Y dónde vamos a hacer ese código? Aquí adentro, aquí. Entonces, como ya tengo la información, esa información tengo que separar y mostrar esa información en la etiqueta y en la barra de progreso. Entonces eso necesitamos hacer y eso lo vamos a hacer. Arduino ya hemos hecho. Necesitamos generar esto. La comunicación ya lo hemos hecho. Necesitamos hacer este código de aquí. Vamos a ampliar un poco más. Hasta aquí. Entonces lo que hemos hecho hasta ahora es hasta esta línea, ¿no? Texto.setText, el mensaje. Ahora, ¿qué nos falta hacer? Nos falta primero, como es esto un texto,
Ese texto primero lo convertiremos a una variable de tipo doble. Y de esa variable separaremos, ¿no? Lo vamos a separar y mostramos en la barra y en las etiquetas. Y con eso ya estaría casi listo, ¿no? Entonces eso es lo que vamos a hacer. Vamos a separar esto, ¿no? Separar y convertir, trabajar con variables de tipo doble. Entonces haremos esto mismo de aquí. Donde estamos aquí. Entonces podemos seguir ese formato, crearnos una variable de tipo doble que sea valor 1, por ejemplo, y hacer todo este código, ¿no? Entonces, para no perder mucho tiempo, iremos copiando, ¿no? En este caso, de este otro, para que sea más rápido. Entonces, lo primero que tendría que hacer es esto de aquí. En mi código y aquí, ¿no? Esto. De ese texto, lo que hago es convertirlo a una variable de tipo doble y lo almaceno en esta variable que se llama valor 1, por ejemplo, ¿no? Y con esta variable es con el que voy a trabajar. ¿Y qué cosas es lo que voy a hacer? Estas dos operaciones. Necesito separar. Entonces, ¿cómo voy a separar la información? Entonces vamos a hacer un poquito el proceso inverso a todo esto. Entonces lo que ahora voy a hacer es, tengo mi información, ¿no? Mi variable, por ejemplo, le hemos llamado valor 1. Tendríamos, ¿no? Valor 1. ¿Cuánto vale? Entonces, usualmente la información que nos llega es en este formato, ¿no? Por ejemplo, el que teníamos, 0, si no me equivoco, era 516 y 0, 514. Entonces, esta información tengo que separar. Tengo que decirle estos 4 y estos 4 de aquí. Esto va a ser para el sensor 2 y esto para el sensor 3. Entonces, ¿cómo voy a separar? Lo primero que vamos a hacer es, como les decía, un poquito el proceso inverso. Tendría que restarle este valor que a él le hemos sumado en Arduino. Eso simplemente para hacer desaparecer este 1 de aquí. Y de repente este 0 si es que es 0, ¿no? Entonces como resultado me quedaría 0, 5, 1, 6. Bueno, como es una resta, este 0 ya no cuenta, ¿no? 0, 5, 1, 4. Así quedaría, ¿no? Entonces, como les decía, tenemos que ir ahora en el otro sentido. No, en este caso hemos ido sumándole ese valor, ahora le vamos a ir restando. Hemos hecho la multiplicación y todo eso, entonces aquí tenemos que hacer igual al revés. Entonces, en nuestro caso, ¿qué vamos a hacer? Estas dos operaciones. Vamos a sacar el módulo y una división normal. Y como resultado, ¿qué voy a tener? Si es que hago el módulo,
a 10.000 y la división a 10.000 que voy a tener. Entonces eso ya no es complicado, ¿no? Entonces de este número voy a hacer dos cosas: dividir o a sacar el módulo y hacer una división normal. Entre este número, ¿no? Así quedaría. Y como resultado, ¿qué tendría? Esto moveremos por aquí. Si es que hago esas operaciones, como resultado, ¿qué tengo aquí? Si hago esta división en módulo, como resultado me sale 5, 1 y 4. Y si hago una división normal, como resultado me sale 5, 1, 6. Bueno, como está con decimales, aquí de repente me salga el 0,5. No, entonces eso es lo que va a salir. Y justamente eso es lo que necesito. Haciendo el módulo, voy a obtener este valor que corresponde al sensor 2. Y si hago una división normal entre 10.000, voy a tener ese valor que corresponde a nuestro sensor 3, ¿no? Entonces ya tengo separado. Y eso es lo que quiero hacer, ¿no? Entonces este proceso va a ser muy similar si es que tengo más sensores, ¿no? Un sensor 1, 2, 3, 4. Entonces tendría que hacer algo similar, ¿no? Empezar a restar, empezar a dividir y tendría que separar los números. De repente esa es una alternativa. Otra alternativa de repente sería toda esta información toda la información que nos llega podríamos almacenar en un vector, por ejemplo, y del vector decirle en estas posiciones para el sensor 2 y esto para el sensor 3. Podría ser otra alternativa, ¿no? O muy similar a lo que hemos hecho en Arduino, agarrar carácter por carácter y empezar a almacenar en diferentes variables. Podría ser también esa otra alternativa. En este caso estamos utilizando divisiones. Y haciendo las divisiones ya tengo los valores. Entonces, ¿qué es lo que había pasado aquí? Nuestro mensaje que ha llegado era como mensaje llega, ¿no? Así con comillitas: 1, 0, 516, 0, 504, si no me equivoco. Y además punto 00. El mensaje que ha llegado lo convierto a doble. Este mismo mensaje cambia y ya es de tipo doble. Al hacer las operaciones, por un lado se queda el 504 y del otro lado 516, y si quieren con su decimal. En este caso igual, ¿no? Bueno, este otro en realidad es 0,5, su decimal, ¿no? Pero no me interesa estos decimales. Lo que me interesa es simplemente la parte entera. Entonces eso es lo que voy a utilizar. Esto de aquí. Entonces, como ya tengo estos dos valores, ya puedo imprimirlos en estas barras, en esta barra de aquí y esta barra de aquí. Entonces, en la barra A le pongo set value y qué valor voy a agregarle a esa barra, a esta barra, la variable A. Así quedaría, ¿no? Esta variable A. Pero esta variable A es de tipo doble. Entonces, esta barra solo acepta enteros. Entonces, delante de esta variable A le pongo entre paréntesis int. ¿No? Y así nos va a quedar, ¿no?
aquí un paréntesis estamos de más. Entonces esto mismo hago para la barra B. Imprimo la variable B, pero le digo solo la parte entera. Entonces al final aquí voy a imprimir 504 y aquí 516. Y con eso ya estaría casi listo, ¿no? Casi listo porque esta barra también tengo que ajustarle un poco. Propiedades, y le digo que esta barra su valor mínimo sea 0 y su valor máximo sea hasta 1023. Y esta barra también, clic derecho, propiedades, valor mínimo 0, valor máximo que sea 1023. Y ya está. Entonces hasta ahí veremos qué tal nos va. Y ya está, ¿no? Ya puedo ver estos valores, el 516 y el 504. Si en mi sensor voy modificando, esa barra también se va a ir modificando, ¿no? A ver, veremos aquí. Entonces, si los potenciómetros o los sensores, ¿no?, van cambiando de valor, esas barras también van a ir cambiando de valor, ¿no? Entonces, en este caso son potenciómetros. En vez de potenciómetro podría ser un sensor de temperatura, uno de humedad, cualquier otro sensor, ¿no? Y ya podría ver su valor aquí. Entonces, ya lo siguiente es agregarle en una etiqueta, ¿no?, estos valores. Ya no sería complicado eso. Entonces, más bien haremos el otro, este de aquí. ¿Cómo vamos a mover el servomotor? Entonces, para mover el servomotor vamos a utilizar un slider, por ejemplo, ¿no? Nuestro slider, y le podemos colocar servomotor, y en sus propiedades también su rango, el mínimo que sea 1 hasta 180. Y ya está, ¿no? Ahora esto necesito enviar. Hacemos en eventos y cuando cambie, aquí vamos a hacer el código para enviar. Entonces, para enviar, a ver, ¿dónde tenemos? En nuestros ejemplos. Vamos a recordar un poco. Para enviar información, esto es lo que necesito, ¿no? Simplemente es el send data y un string, donde voy a enviar la información. Entonces, tomando eso como referencia, en nuestro slider le vamos a colocar ese código. Vamos a enviar información. Entonces podría enviarle, si quieren, un 123 y una A, ¿no?, el mensaje que enviaba para que se mueva. Entonces podría ser así, ¿no? Pero necesitamos sacar el valor desde el slider. Entonces no es tanto así directo. Entonces, ¿cómo vamos a sacar el valor del slider? Entonces, igual, para acelerar un poco, vamos a utilizar el código de aquí, de este slider. Este es el que necesito, este de aquí. Entonces, mi variable
Le pondremos cancelar. Voy a seguir utilizando la variable a, ¿no? Pero voy a recuperar el valor del slider getValue, recupero la información del slider, pero este slider, el valor que almacena es de tipo entero. Entonces ese valor que es de tipo entero, antes tengo que convertirlo a cadena de texto, a string. Entonces convierto, ¿no?, de entero a string este valor y lo almaceno en la variable a. Entonces hasta ahí ya tengo casi listo, ¿no? Y esa variable tendría que enviar aquí. Pero en Arduino hemos dicho que necesito utilizar un separador, o la información que quiero es con una a al final. Entonces al momento de enviar esta variable a, podría agregarle así, ¿no?, concatenarle una a. Y con eso ya estaría casi listo, ¿no? Entonces esto podemos cerrar y volver a probar. Nos conectamos y a ver, verificaremos aquí nuestro servomotor, ¿no? Entonces si coloco en un extremo debería ser 180, ¿no? Al otro extremo 1, ¿no? Entonces ya funciona, ¿no? Entonces solo faltaría esto, agregarle en una etiqueta cuánto vale, ¿no? Ya eso ya no es muy relevante, ¿no? Eso ya son adornos que podemos llenar. Lo que nos interesa es que desde ya nuestra ventana NetBeans podemos mandarle, podemos controlar un servomotor o cualquier cosa, ¿no? En este caso, como ejemplo, es un servomotor. Podría ser un motor paso a paso. En vez de servomotor, motor paso a paso. Y con una cajita de texto podría ser, ¿no? Enviar, no sé, 50 pasos y enviar. Y el motor paso a paso debería moverse. Entonces, algo muy similar, ¿no? O leer información de sensores. Entonces ya podemos hacer cualquier cosa, ¿no? Desde aquí puedo leer los sensores, puedo mover cualquier otro componente. Entonces sus proyectos que han presentado ya lo podemos hacer desde NetBeans. Ese mismo proyecto que han hecho lo podemos controlar desde aquí, ¿no? O por ejemplo los proyectos o los prototipos que hemos ido realizando. Por ejemplo, a ver, esto lo cerramos y hemos visto que funciona. Eso es todo lo que necesitamos. El código no es muy largo, no es muy complicado. De repente lo único aquí, ¿no?, para separar la información, o en Arduino para unir la información, ¿no? Podríamos, ya teniendo estas herramientas, podríamos utilizar esto, por ejemplo. Para nuestros prototipos, por ejemplo, el robot cartesiano o el CNC, que hemos hecho algunos ejemplos con eso, utilizando el monitor serial, ¿no? De aquí hemos hecho con el monitor serial, su menú, todo eso, ¿no? Aparte de eso, hemos utilizado un programa aparte para enviar el código G o el G-code. Entonces, este pequeño programita, ¿no?, donde podía controlar los motores, el motor X, el Y, para el eje Z. Entonces, esto mismo ya podemos hacer nosotros desde una ventana en NetBeans. Así una ventana, ¿no?
podríamos hacer, a ver, lo haremos más pequeño, esta parte de aquí, ¿no? Podríamos agregarnos aquí botones que diga X, Y, Z, todo eso, y darle la cantidad de milímetros que quiero que se mueva, y al presionar se mueve 5 milímetros. Entonces esto mismo ya puedo hacerme mi propio programa en NetBeans y puedo conectar ese mi prototipo que tenía, ¿no? El cartesiano, por ejemplo, o el CNC, cualquiera de esos, ya podría hacerlo de esta forma, ¿no? Ya no utilizaría el menú, ese menú que hacíamos, ¿no? Escoger el motor, cuántos pasos quiero que gire. No era muy amigable hacerlo desde el monitor serial. Entonces ya podemos hacer desde una ventana en NetBeans esos mismos ejemplos, ¿no? Entonces aquí ya podría graficarme de repente un equipo como el cartesiano en eje X y hacer con un slider, por ejemplo, para el X, para el Y, por ejemplo, ¿no? Ya podría hacer muchas cosas. ¿Listo? ¿Qué más me falta aquí? Para el examen. El tercer examen, ya les comentaba un poco, va a ser de forma individual. El tercer examen consiste en hacer un programa donde utilice la base de datos, utilice Arduino y utilice NetBeans. Entonces, el tercer parcial va a ser crearnos un pequeño programita, ¿sí?, que se pueda conectar a Arduino, como en este caso hemos hecho. Y además, esto lo cerraremos. Aparte de que pueda controlar el proyecto desde NetBeans, poder controlar todo lo que tengo en Arduino, mover motores, ver los sensores. Aparte de hacer eso, necesito que esta información, o la información de los sensores o del servomotor o de lo que estoy manejando, esa información se almacene en una base de datos. Entonces, en eso consiste el tercer parcial. Eso es lo que vamos a hacer, o eso es lo que les voy a pedir. Que desde NetBeans, desde ventanas, no solo una ventana, ¿no? Depende de ustedes. Pueden utilizar más ventanas, 3 ventanas, 4 ventanas, las que sean necesarias. Poder conectarnos a Arduino, tener Arduino, no sé, a nuestro proyecto, ¿no?, que hemos presentado. Ese mismo proyecto, controlarlo desde NetBeans, y los valores que voy a ir monitoreando, voy a ir manejando, almacenarlos en una base de datos. Entonces esa es la característica para el tercer parcial, o para el tercer examen si quieren, y va a ser de forma individual. Entonces el proyecto que van a utilizar, bueno, el equipo en Arduino pueden utilizar su mismo proyecto, como ya lo tienen hecho, pueden utilizar eso. Y si han hecho de forma grupal, igual, utilizan el mismo proyecto, no hay ningún problema. La otra opción es tal vez más fácil todavía. No sé si tenemos por aquí. Utilizar los prototipos. Este, por ejemplo, ¿no? También pueden utilizar este para el tercer parcial. Si es que quieren, hacen con este. Entonces lo mismo, ¿no? Esto mismo hacer en una ventana, ¿no? Aquí. Controlar la pinza, el giro que se pueda ver, ¿no? Y toda esa información almacenarlo en una base de datos. Podemos utilizar este si quieren. Si se animan, pueden hacer con este. Pueden hacer con este o con este, con los otros, ¿no?, que hemos ido utilizando.
o este de aquí, de repente alguien se anime a hacer con este, o este otro de aquí también que tenemos, ¿no? O hay otros modelos también que les estamos prestando, con cualquiera de esos también pueden hacer. Lo que me interesa a mí es que esos proyectos se puedan controlar desde NetBeans, y además toda esa información se pueda almacenar en una base de datos. Entonces pueden utilizar el mismo proyecto que han presentado para el segundo parcial o los prototipos que tenemos en materias básicas. Entonces pueden utilizar cualquiera de esos. ¿Listo? Bueno, hasta ahí no sé si tienen alguna pregunta, alguna duda, alguna consulta. Nick, ¿y el examen para cuándo vamos a quedar? ¿O la presentación del proyecto? Ese detalle. En el cronograma que tenemos para materias básicas, la semana de exámenes está para el mes de junio del 14, si no me equivoco es desde el 14 hasta el 19. Entonces en esa semana sería nuestra presentación. Pero para este tercer parcial vamos a hacer un poco diferente. La presentación, igual van a enviar todos sus archivos, ¿no? Pero la presentación lo vamos a hacer por Google Meet. Van a compartir su pantalla y van a presentar o van a hacer la demostración, ¿no?, de su proyecto, que se mueva, ¿no? Si es que han hecho el brazo, que se mueva y todo eso, ¿no? Entonces eso vamos a hacer, estimo en esta semana, ¿no? Y si alguien ya lo tiene más antes, ya lo podríamos hacer una semana antes, ¿no? Eso porque como vamos a hacer de forma, bueno, vamos a hacer la presentación compartiendo pantalla, entonces de repente no nos alcanza el tiempo. Entonces de repente podemos empezar ya desde el 9, por ejemplo, no, el 9 de junio, o si es que todavía nos falta tiempo, podríamos hacer ya desde el 14 y el 16. Entonces va a ser algo muy similar al segundo parcial. Les voy a dar como 10 minutos más o menos, ¿no?, para que presenten sus trabajos o expongan sus trabajos. Pero igual van a enviar el material, ¿no? 10 minutos del video, o si quieren pueden presentar ya un video preelaborado, ¿no? Eso ya los dejo a criterio de ustedes. Lo hacen en directo o si quieren presentan un video de lo que han hecho, ¿no? Entonces eso va a ser, ¿no?, en esta semana del 14 al 19, ¿no? Entonces en nuestro caso sería el 14 y el 16. Estos 2 días tendríamos para exponer nuestros trabajos. Licenciado, disculpe, ¿no vamos a dar un examen recuperatorio? El examen recuperatorio. Todavía estoy con las revisiones del segundo parcial. Estimo que para la siguiente clase, el lunes, el 24, ya van a tener sus notas. Y de acuerdo a eso vamos a ver si es que corresponde un recuperatorio. Y si todos tienen buenas notas, entonces no va a ser muy necesario hacer un recuperatorio. Pero si de repente no tienen buenas notas, entonces sí vamos a hacer un recuperatorio, ¿no?, para si es que alguien quiere aumentar su nota del primero o del segundo parcial, de cualquiera, ¿no? Pero va a haber esa opción. Nick, entonces, antes
que programas de preparatoria nos vamos a la primera nota del primer y segundo parcial. Sí, sí, la siguiente semana ya van a tener las notas. ¿Alguna otra consulta que tengan por ahí? Bien, si no hay más dudas, no hay más consultas. La siguiente clase, lo que vamos a hacer ya es un pequeño ejemplo del examen, sería, ¿no? Por ejemplo, hacer de repente este, ¿no? De repente hagamos este controlado ya desde NetBeans y almacenando algunas variables en una base de datos, ¿no? Algo muy similar a lo que podrían hacer. ¿Listo? Entonces, si no tienen más dudas, podemos terminar esta clase y continuamos la siguiente. ¿Listo? Entonces nos vemos la siguiente clase. Hasta luego, Lick. Hasta luego, Lick. Hasta luego, Lick.